un aparatoso hecho de tránsito que ocurrió en la ruta interamericana, en donde lamentablemente 3 personas murieron. Lo que parecía un viaje ordinario en un bus del transporte extraurbano terminó en tragedia en el kilómetro 92 de la ruta interamericana, en jurisdicción de Tecpan, Chimaltenango. Aparentemente, el conductor perdió el control del volante, lo que provocó una aparatosa volcadura, y la unidad terminó impactando contra un tráiler y varios vehículos que transitaban en sentido contrario. El accidente cobró la vida de 3 personas, cuyos cuerpos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos del bus. Socorristas de la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales, tras recibir varias llamadas de auxilio, se desplazaron rápidamente al lugar y confirmaron los decesos. 10 personas más sufrieron heridas de diversa gravedad, por lo que fueron atendidas en el lugar y trasladadas de emergencia al hospital de Tecpan. Otros pasajeros presentaron crisis nerviosa y también recibieron atención. La unidad accidentada obstruyó completamente 2 carriles de la vía, complicando el tránsito en ambos sentidos y generando largas filas de vehículos. Bueno, hablemos ahora también del comunicado que giró y publicó la Dirección General de Transporte, que ha estado haciendo operativos para poder evitar esta clase de mortales accidentes. La Dirección General de Transportes publicó un escrito a través de la red social X sobre el accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 92 de la ruta interamericana, en jurisdicción de Tecpan, Chimaltenango. El percance involucró un autobús de transporte extraurbano de pasajeros y un tráiler, dejando como saldo varias personas heridas. Tras verificar la información en sus registros, confirmaron que la unidad cuenta con licencia y tarjeta de operación vigentes. Además, al revisar en la Superintendencia de Bancos, se constató que el vehículo también posee un seguro válido para transporte extraurbano de personas. Asimismo, la institución lamentó lo sucedido y aseguró que su equipo técnico continuará trabajando para garantizar la seguridad vial. Asimismo, hizo un llamado a los conductores y empresas de transporte a respetar las normas de tránsito y conducir con precaución a fin de evitar tragedias como esta. Bueno, es momento de abordar el tema, Ligia, como siempre lo hacemos con la Defensoría del Usuario del Transporte Urbano y Extraurbano, porque cuántas veces hemos hablado de esto con el licenciado Guerra y vuelve a suceder las cosas acá. No sabemos realmente cuál fue la causa, se falta velocidad, fue imprudencia al volante. El problema y lo lamentable y lo triste es que hay 3 mujeres fallecidas, más de una docena de heridos y el panorama definitivamente en la ruta que sigue siendo peligroso. Está con nosotros el licenciado Guerra, bienvenido. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos en TN23. Sabemos que este tipo de accidentes se han vuelto bastante comunes y ahora por las fuertes lluvias pues pareciera que se van incrementando. Pero ¿qué tipo de medidas se pueden ir realizando precisamente para evitar estas emergencias? Buenas tardes. Pues cabalmente hemos estado la instrucción del señor procurador Alejandro Córdoba, pues ha sido muy clara, de darle seguimiento a través de las actuaciones de supervisión y verificación a las instituciones que tienen que velar por el tema de transporte exurbano, transporte urbano a nivel nacional, pues lamentando esa situación. Se han dado situaciones de parte de la institución, entre ellos han habido recomendaciones directas a los funcionarios que encabezan esas instituciones, entre ellas se ha solicitado, se ha recomendado que haya más presencia de agentes, de inspectores de transportes en carretera. También la verificación de la documentación acerca de eso, el estado de los vehículos y también el registro de pilotos, que tiene que ser también, es una obligación, de hecho, tiene que estar al día. El tema de la documentación, también la utilización de las licencias de operación, el tema del seguro, toda esa situación de papeleo que tienen que tener. Más allá de eso, pues la responsabilidad en la conducción que tienen que tener esos conductores, y ya que muchos de ellos, esa es la parte de conducir vehículos, en este caso los autobuses, el transporte carga, motocicletas, etcétera, de manera como si el asfalto estuviera en los 6 meses de época seca. Hay que entender que deben de disminuir la velocidad. Hace la recomendación a los guatemaltecos usuarios de transporte público para que denuncien
si hay conductores o pilotos de transporte colectivo que están abusando de la velocidad, que están conduciendo de una manera irresponsable para evitar esas tragedias que lamentablemente hoy 3 personas guatemaltecas perdieron la vida y no queremos que se repita nuevamente lo que ocurrió, el hecho de tránsito que impactó en un barranco en 2018. Eso es importante hacerlo, que los guatemaltecos tenemos derecho a exigirle a las autoridades, principalmente que las autoridades también controlen a esos conductores. Y no digo que es, en el caso específico de este hecho de tránsito, ocurrido en el kilómetro 92.5, todavía las causas están en investigación, pero es importante saber también que hay guatemaltecos que pueden denunciar, y nuevamente el número 1555 para esa labor. Ahora bien, licenciado Guerra, lo que siempre nos hemos preguntado, si tienen o no tienen seguro esta clase de transportes, que en este caso el transporte extraurbano, y en algunos casos no han contado con el seguro, pero en el último comunicado de la Dirección General de Transporte afirma que sí cuenta con seguro, es decir, se va a poder indemnizar a las personas, a las familias, se va a poder cubrir los gastos funerarios, se va a poder cubrir los gastos médicos de las personas. ¿Es así o hasta dónde llega este seguro? Porque nos dicen solo sí tiene seguro, pero ¿qué cubre? Es la pregunta, si va a cubrir a las 3 personas fallecidas, se va a cubrir a las familias afectadas que resultaron heridas, a las personas que resultaron afectadas que también iban en el bus, que no fueron trasladadas a un hospital. Enfocados principalmente en el tema de prevención de tránsito, también cumplimiento de la norma que habla del seguro. Es increíble el mismo periodo de enero a abril, que es la información oficial del Observatorio Nacional de Tránsito del Departamento de Tránsito, se registraron 2.786 hechos de tránsito, de los cuales lamentablemente 131 autobuses tuvieron que ver este tipo de percances viales. Y a esta fecha, es decir, de enero a abril, ya 78 personas perdieron la vida. Hay que obviamente incrementar las 3 personas que lamentablemente hoy perdieron la vida en este hecho de tránsito. Ya se llevan más de 186 personas que quedan lesionadas. Hemos tenido reuniones también con el Instituto Guatemalteco de Seguridad y otras instancias a nivel para definir algún tipo de estrategia que inicie esos hechos de tránsito, también que el Estado de Guatemala cumpla con la obligación, los objetivos de desarrollo sostenible y las metas de 2030, que es disminuir a la mitad los hechos de tránsito y las víctimas que han tenido como efecto este tipo de hechos. Muchas gracias, licenciado Edgar Guerra, por atender siempre la llamada de TN23. Sabemos que es una situación que hemos abordado durante varias ocasiones, este tipo de accidentes de tránsito que lamentablemente dejan personas heridas, dejan personas fallecidas. Obviamente las autoridades tratan de hacer su trabajo siempre en el marco de lo que dicta la ley, pero muchas veces pues hay distintas barreras que les permiten actuar para establecer diversas sanciones correspondientes. Nosotros le estaremos dando seguimiento a este tema, por supuesto siempre recalcando también la importancia de la denuncia a los usuarios del transporte público y este trabajo en conjunto que tienen diversas entidades, tal como lo indicaba el licenciado Edgar Guerra, para poder verificar que se cumplan con los requisitos al momento de conducir un transporte urbano o extraurbano. Transporte urbano y extraurbano. Entonces, esta era parte de la respuesta en relación a la defensoría del usuario del transporte urbano y extraurbano. Vemos las imágenes, son impactantes definitivamente, cómo quedó el autobús, los cuerpos ya de las mujeres fallecidas. Vea, estas eran las imágenes minutos después del accidente. Una de ellas, una de las víctimas quedó atrapada, luego que el bus le quedaría encima prácticamente. Son imágenes muy fuertes. La velocidad, muchas veces lo hemos dicho, en una cantidad exagerada de veces, que la alta velocidad en esta ruta es muy importante evaluarla, muy importante normalizarla, regularla, porque esto es lo que provoca los accidentes de tránsito. En cuestión de segundos no se puede reaccionar y ese es el problema. Cuando no se reacciona a tiempo sucede una total tragedia. Y nuevamente,
las rutas del transporte extraurbano involucradas en este aspecto. Yo la pregunta que me hago, Ligia, es siempre, la mayoría de accidentes son en autobuses de esta categoría. ¿Por qué? Porque por la necesidad de pagar un pasaje un poco más barato que venirte en una Pullman, en una preferencial, pues tienes que arriesgar tu vida con pilotos, discúlpenme, tal vez no son todos, pero son pilotos irresponsables. En lo que va del año van 2 tragedias de autobuses extraurbanos. No podemos esperar una tercera. Algo tenemos que hacer como país. Pareciera que estas situaciones se llegan a normalizar, pero también es importante resaltar que al momento que usted observe que no solo el tema de cobros excesivos, muchas veces que también se han denunciado, sino cuando se va conduciendo a excesiva velocidad, cuando, por ejemplo, se va rebasando, especialmente en una ruta que es bastante transitada como la ruta interamericana, en donde pareciera ser también que los conductores no tienen muchas veces pues esa expertise correspondiente, porque también cuántas veces se ha visto que hay menores de edad incluso están conduciendo estos autobuses extraurbanos. Es importante realizar la denuncia.